me traba personas de uno, la se me cae reunión uno. comenzar de todos modos. Listo, ya, perfecto. Bueno, entonces, voy a iniciar aquí con una corrección sencilla que le voy a hacer acá a el trabajo de Marlon, ¿cierto? Entonces, primero que todo, Marlon, póngame mucha atención. Me va a quedar grabado todo para que lo pueda aplicar allá en casa. Este fondo del pez lo vamos a mantener apagado. ¿Por qué? Porque para eso hicimos el cuerpo del pez. ¿Listo? Ya aprendimos esta iluminación, ya aprendimos todos estos elementos que teníamos acá, ya ahí tenemos todos esos objetos. ¿Listo? Estas dos capas de iluminación y esta forma que tenemos acá, que estoy señalando estos dos objetos, que los voy a marcar aquí con rojo. Estos dos objetos rojos los vamos a pasar por aquí debajo. Debajo del pez, que no nos estorben por ahí. ¿Listo? Eso por un lado. Bueno, el ojo ya está aquí. Voy a sacarlo de esta carpeta y lo vamos a colocar aquí afuera. Entonces vamos a colocar todo acá. Necesito que me gestione mejor estas capas, Marlon. Esto que estoy prendiendo y apagando, que esto se llame cuerpo. ¿Listo? Y lo mismo para el resto, que me gestionen muy bien esas capas. Estas dos capas que están acá, que se llamen aletas. ¿Listo? Aletas, cuerpo y ojo. ¿Listo? Esos son los elementos que debo tener en este momento colocados dentro de mi espacio de trabajo. De esa forma voy a evitar que se me pierdan los objetos, uno, que no los tenga precisamente en el momento que los requiero, y dos, que se me desorganicen o se me muevan los objetos, como le está pasando aquí con este objeto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí con este objeto? Este elemento, que se llama forma 5, lo voy a mover acá, este objeto, lo vamos a alinear muy bien aquí, en esta parte. Ya le explico exactamente en dónde. Entonces, va a tener mucho cuidado con estos bordes aquí y acá. Que esos dos elementos se alineen muy bien, ¿cierto? Que no queden salidos, no, que queden adentro, ¿cierto? Que quede esta línea continua por este lado, ¿listo? Que quede esta línea continua por este lado y esta línea continua acá, ¿listo? Entonces, lo mismo va a suceder con las partes de arriba. Esto que tenemos acá, este espacio, todo ese espacio que tenemos acá, no debe quedar así, no debe, no, no. ¿Listo? Entonces, para corregir eso, vamos a tomar esta capa, que es la que contiene toda esa información, y con la herramienta lazo, vamos a hacer una selección de solamente esa parte de la aleta. Tomo la herramienta mover, que es la de las flechas, ¿cierto? Herramienta mover, y lo desplazo hacia abajo. Aquí ya lo estoy moviendo hacia abajo para poderla pegar al cuerpo. Tiene que estar pegada al cuerpo. De tal forma que cuando coloque esto, simplemente vea la continuidad de la línea y aquí que quede pegado a la parte de la cola. ¿Listo? Para que me arregle esas partes, por favor. ¿Listo? Bueno. Organizar todo y dejar eso arreglado. Ya cuando eso esté arreglado, ahí sí ya pasamos a este siguiente paso. Entonces, aquí ya voy a seguir con mi pez. Entonces ya tenemos el ojo, ¿cierto? Ya tenemos el ojo, ya tenemos todo el pez, ya tenemos sus aletas, ya tenemos esos elementos totalmente organizados. En este caso, cada uno de estos elementos, pues, me va a ayudar a generar lo que es la boca, lo que es
se me fue. Bueno, los diferentes orificios y por donde respira el pez. Las branquias, eso, gracias. Las branquias que vamos a colocar aquí. Entonces, ya tenemos todos estos elementos, ya tenemos todos estos objetos. Si ven, aquí ya está totalmente organizado mi archivo. Se llama aletas, cuerpo, ojo, me falta este, ojo y aleta frontal. ¿Listo? Ya con estos elementos pues elaborados y terminados, ya puedo empezar a organizar el resto de los objetos, en este caso sobre las branquias y la boca del pez. Para organizar estos elementos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre una sola superficie en este caso. Voy a tomar este cuerpo pez, voy a tomar esta capa, este objeto completo. Toca tomar este cuerpo y vamos a duplicarlo. Comando J o Control J, ¿cierto? Voy a apagar cuerpo pez del original y tengo solamente este cuerpo pez copia, el cual voy a pegar, Control E. ¿Sí ven? Ahí ya lo unifiqué y lo dejé como una sola capa. ¿Listo? Basándome en mi referencia, que sería esta que tengo aquí de fondo, voy a hacer un trazado con la herramienta lazo. ¿Sí ven? Herramienta lazo. Voy aquí a generar este trazado con esta forma de las branquias, este arco que genera acá. ¿Listo? Hago esa selección, la tengo ahí, vuelvo y prendo mi cuerpo pez, voy a apagar el de fondo mientras tanto, y sobre este, con la herramienta subexponer, ¿cierto? Esta que tenemos acá, herramienta subexponer, que es la que oscurece, voy a empezar a oscurecer aquí esta parte donde iría el orificio de esa branquia. Voy aquí a apagar la aleta un segundo y voy a empezar a oscurecer esa parte. ¿Sí ven? Aquí ya se empezó a volver un tono mucho más oscuro que el que tenía anteriormente. Voy aquí a restar un pedacito de esta selección. ¿Listo? Y empiezo entonces a oscurecer. Entonces aquí, al oscurecer esta parte, vemos que este elemento empieza a adquirir volumen. ¿Sí ven? Empieza a sentirse como si la cabeza fuera un elemento completamente independiente, un elemento completamente aparte. Y eso es un efecto de iluminación simplemente que estamos haciendo acá. Entonces, a medida que yo vuelvo y paso, voy oscureciendo cada vez más. Entonces, aquí oscurezco más. Voy a quitar mi selección, control D, ¿cierto? Y ya empiezo a percibir esta forma. Debajo de esa o al lado de esa, perdón, teníamos otra selección o tenemos otra branquia o otro orificio acá. ¿Listo? Lo hacemos con la selección, con la herramienta lazo. Vuelvo y prendo esta, apago la de fondo. Esa de fondo procuro siempre mantenerla apagada para evitar la confusión que me puede generar ese tipo de herramienta, ese tipo de objeto, por la obstrucción que tengo dentro del mismo elemento. Pulo acá la selección un poco más. Listo. Pulo esa selección, la dejo un poco más refinada y listo. Vuelvo y opaco o aplico aquí la oscuridad. Y quito la selección. Ahí ya vamos viendo cómo generamos esta diferencia entre estos dos elementos. Empezamos a ver que estos elementos empiezan a oscurecer y empiezan a sentirse como si fueran volumétricos. Vuelvo y activo mi herramienta de sobreexponer
o subexponer, dependiendo de lo que quiera hacer, ¿cierto? Sobreexponer para agregar luz. Entonces vamos a aplicar una luz acá encima, sin necesidad de hacer ninguna selección. Solamente voy a aplicar la luz acá arriba. La aplico, veo que estoy en una exposición muy baja, esa sobreexposición, ¿cierto? Voy a dejarla máximo en un 8%. Y a partir de ahí ya veo cómo el objeto empieza a aclararse el borde y se mantiene un poco más oscuro el otro elemento. Entonces acá bajo el tamaño del pincel, y voy refinando el borde más iluminado, ¿sí ven? A lo que lo voy iluminando, el efecto de volumen se va sintiendo mucho más. Se percibe mucho más. Aquí ya vamos viendo este objeto. Acá también vamos generando ese volumen. Mantenemos muy bien iluminado este objeto. Y empezamos a percibir ya que el objeto o el elemento se ve completamente elevado. Ahora, ¿cómo hacemos para disimular estos elementos, esos bordes? Entonces, lo mismo que vamos a hacer con el ojo. El ojo también lo vamos a duplicar, control J. Apagamos este ojo y ya no lo necesitamos, dejamos el original acá debajo y pegamos el ojo a el cuerpo en general. Control E. ¿Listo? Y hice una sola capa con ojo y cuerpo. Ahora, estos elementos, como tienen estos bordes tan duros, tan sólidos, igual que este, vamos a tomar la herramienta de desenfocar. La herramienta de desenfocar la van a encontrar aquí donde encuentran la herramienta dedo generalmente. Van a encontrar esta herramienta dedo. Dentro de esta van a encontrar la gotica que se llama herramienta desenfocar. Y con ese objeto vamos a empezar a desenfocar los bordes de los elementos. Vamos a bajar un poco la intensidad, vamos a dejarlo por ahí en un 50%, un pincel más pequeño, y desenfocamos los bordes, ¿sí ven? Al desenfocar esos bordes ya empezamos a ver una integración mucho más acertada de todos los elementos que estamos teniendo en general dentro de todo el objeto. Entonces aquí ya tenemos esta integración, ya empezamos a ver estos bordes mucho más claros, mucho más definidos en cuanto al volumen. Volvemos y tomamos la herramienta subexponer, voy a reducirla acá, realzamos esta oscuridad, realzamos toda esta parte más oscura, como ya tenemos el brillo acá, ya no es necesario generar tanta diferencia entre uno y otro. Aquí podemos oscurecer un poco más acá adentro y empezamos a oscurecer todos los bordes en general, ¿cierto? Entonces aquí ya voy a oscurecer toda la parte inferior de la cabeza. Vamos a oscurecer un poco más el cuerpo, ¿cierto? Si prendemos aquí, vemos que esta parte del cuerpo, la parte inferior, es un poco más oscura por la ausencia de luz. Entonces, tomamos nuestra herramienta, la misma que hemos trabajado, subexponer, y seguimos oscureciendo acá. De esa forma vamos generando volumen en el objeto por medio de luz y sombra. Listo. Ahora acá en la parte superior vamos a oscurecer toda esta parte. Aquí ya empezamos a percibir que este objeto se empieza a volver más gris y se acerca mucho más a lo que tengo como referencia. ¿Listo? Entonces recuerden que estos elementos que nos sirven de referencia muchas veces solamente tienen un color específico y nosotros estamos emulando tanto la textura como los diferentes tonos del objeto. Entonces aquí ya podemos empezar a generar esa igualdad entre los elementos, entre los diferentes objetos, a partir de esta oscuridad o a partir de estas luces y sombras que vamos aplicando en cada uno de estos objetos. Tomamos la otra herramienta, sobreexponer.
Y vamos iluminando algunas partes. Vamos a iluminar por acá los bordes, acá en el interior, por acá donde está la luz del ojo, ¿cierto? Vamos iluminando estas partes y vamos generando un poco más de volumen aquí en la cabeza. ¿Listo? Entonces acá en la parte de arriba del pez, de la barriga, también vamos a iluminar un poco más acá. Voy a dejar un poco más pequeña esta línea. Y voy a iluminar muy puntualmente acá hacia el centro. Una luz un poco más continua en esta parte. Y voy generando toda esa iluminación que me va a ayudar a volumetrizar todo el objeto en general. ¿Listo? Ahora vamos con la boca. La boca es muy parecida a lo que hicimos con la parte de las branquias. Entonces, apagamos el cuerpo con el ojo ya pegado, activo acá la foto, el original, y hago un trazado aquí alrededor de este objeto, que me permita ¿qué? Ver y manipular la forma de la boca que va a tener este pez o este objeto. Cierro, vuelvo y prendo mi imagen, apago esta, la de atrás y vuelvo de nuevo con la herramienta subexponer. Siempre que queramos generar sombras o volúmenes, lo vamos a empezar por este lado, por subexponer para poder crear ese tipo de diferencias entre los elementos que estamos trabajando, que estamos aplicando. ¿Sí ven? Aquí ya es una diferencia bastante marcada en cuanto a luz y sombra del objeto. Y a partir de ahí ya podemos empezar a volumetrizar todo, a generar un volumen general. Entonces aquí voy generando ese volumen. Voy a reducir el tamaño del pincel para hacer la división de la boca, la apertura de esta. Está chévere. Esta herramienta es bien interesante trabajándola así, como luz y sombra, eso empieza a generar un resto de volumen. Luego tomo la herramienta sobreexponer, que es la que aclara, ¿cierto? La que genera todas estas luces, y me voy acá por el centro, por la mitad de todo este objeto. Voy aquí hacia un poco hacia los bordes y voy generando esa luz general dentro del mismo objeto. Perdón. Entonces voy aquí generando esta luz y a partir de esa luz voy aplicando mucho más volumen a todo el objeto en general. Entre más iluminado, pues más volumetría se va a adquirir, ¿cierto? Entre más brillo tenga esto, más volumétrico se ve. Entonces por acá, más volumen. Alrededor del ojo vamos a oscurecer un poco para que se vea una hendidura por acá. Voy a quitar la selección. ¿Sí ven? Entonces a ¿Quedan como medida... unas arrugas? Señor, O sea, que es como para hacer como unas arrugas que tienen en el ojo. depende del pez, hay diferentes formas que pueden tener. Lo que pasa es que el ojo sí está metido dentro del cráneo del pez, ¿cierto? Pero esto tiene unos bordes aquí que resaltan, que sobresalen bastante alrededor del pez. Entonces se ve como esta oscuridad que es lo que está más metido de la parte del ojo en el pez, ¿cierto? En su cabeza. Y estos bordes pues se rescatan aquí como volumen alrededor de él. Entonces se empieza a percibir ese volumen, ¿sí? Entonces empieza a sentirse a la distancia como si el ojo de verdad estuviera metido dentro de la cabeza del pez. Ahí ya se empieza a sentir todo eso.
por acá, volvemos y oscurecemos, ahí ya quité la selección que había hecho. Acá volvemos y oscurecemos esta parte un poco más, unificamos. Y aquí lo mismo, con estos bordes repetimos lo que hicimos con la de las branquias. Herramienta desenfocar. Entonces aquí alrededor de esto voy desenfocando estos bordes de la boca del pez y ya esto se empieza a ver mucho más integrado completamente. ¿Sí ven? Entonces a partir de estos elementos, voy a prender aquí de nuevo la aleta del frente, eso. Aquí ya a partir de esos elementos empezamos a percibir que estos objetos se pueden integrar, se pueden trabajar y se pueden manipular a partir de la iluminación. ¿Listo? Tanto volumen como elementos planos. Si lo comparamos con el cuerpo del pez anterior, o sea, el que estaba sin iluminación, ¿sí ven la diferencia? Miren, aquí está. Entonces, con iluminación y con el ojo pegado y sin iluminación. ¿Sí ven lo plano que se vuelven los objetos? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. La volumetría de todo el elemento, la parte volumétrica que nos permite generar a partir de la luz y la sombra la tridimensionalidad de estos elementos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con esta parte de la iluminación, a unificar capas y a trabajar de esta forma. Y ya la otra clase unificamos todas las aletas y todos los demás elementos y ya quedaría finalizado el